¿Por qué están tristes, hermanos? Sí, que están tristes. Porque se fueron los demás, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Todos los temas que se exponen, como decíamos en la mañana, decía el hermano, todos son basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Nada es testimonio, ni tampoco cosas inventadas, ¿verdad? Todo es palabra de nuestro Dios, y esperemos que en esta tarde, hermanos, lo que se diga en este lugar sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que sea la voluntad de Él, y que salgamos edificados, ¿verdad? Este es el fin de cada clase, cada predicación. En esta tarde, hermanos, tenemos una pequeña predicación, ¿verdad? Hemos titulado "Traté una vez, pero no pude seguir", ¿verdad? Hace como 15 días, hermanos, no pude llegar un domingo, ¿verdad? Por causa de trabajo, pero por ahí el hermano Ezequiel nos ayudó para participar, ¿verdad? No nos quedamos sin participar, pero a veces se nos atraviesa cosas difíciles, ¿verdad? Y mientras estábamos ahí, bueno, yo estaba en el trabajo, ¿verdad? Me dicen unos compañeros, dice, como es domingo, pues vamos a la barbacoa, ¿verdad? Lo que es normal para la gente. Y en lo que nos fuimos, ¿verdad? Yo llevaba mi carrito y nos fuimos a comprar la barbacoa, ¿verdad? Y iba platicando un compañero de trabajo, ¿verdad? Decía que si no le había pasado nada a mi carrito, ¿verdad? Le digo, no, hasta ahorita ha aguantado mucho, ¿verdad? Ha aguantado, gracias a Dios. Le digo, y he cargado gente, le he cargado hermanos a veces, sí le meto peso a veces y sí aguanta. Luego dice el compañero, no, sí, es que cuando se trata de las cosas de Dios, siempre que tenemos algo, ¿verdad? Y lo ponemos al servicio de Dios, Dios nos bendice, ¿verdad? Lo que decía el muchacho, dice, porque así dice mi papá, porque es pastor, ¿verdad? Según ellos es el pastor, su papá y su hermano también, ¿verdad? O sea, está entre pastores. Y decía, ¿verdad? Decía, y luego tú, yo le hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿No vas a la iglesia o qué? Dice, no, yo estuve un buen rato y traté, pero no pude seguir, dice, porque es muy difícil las cosas de Dios, ¿verdad? Y después llegué al trabajo y me decía otro compañero, dice, yo estuve un año en la iglesia, yo era bautista, decía el nombre, ¿verdad? Y duré un año, pero vi que las cosas de Dios a veces son muy difíciles de seguir, ¿verdad? Porque uno tiene que dejar de tomar, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar las maldiciones y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, les hacía varias preguntas ahí, ¿verdad? Nos poníamos a platicar y me imaginaba yo, ¿verdad? Pensaba yo, decía, ¿y cuántos de nosotros a veces también se nos hace difícil, ¿verdad? Las cosas de Dios? Es por esto que a veces varios de nuestros hermanos, nosotros a veces también hemos llegado a desanimarnos y decimos, como que hasta aquí le dejo, hasta como que diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir más adelante, porque a veces se nos hace complicado llevar las cosas de Dios, es una responsabilidad, y luego hacer las cosas de nuestro trabajo, nuestros hijos, a veces decimos que nos quita tiempo, y a veces le invertimos más a lo secular que a las cosas de Dios, y muchas cosas, ¿verdad?, que nos pueden estorbar en el camino para seguir adelante nuestro camino, ¿verdad? Pues en esta tarde, hermanos, hemos titulado el tema "Traté una vez, pero no pude seguir". ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿verdad? Por muchas cosas que nosotros o varios de nuestros hermanos se les ha atravesado, ¿verdad? Se les ha hecho muy difícil, se les ha complicado las cosas, y es por esto que han dejado el camino de Dios y se han desviado, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, primero qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Como primer punto vamos a ver, si se queda así, está condenado. Es el primer punto que estamos viendo, ¿verdad? Y esto no lo decimos nosotros, sino es la misma palabra de Dios que nos va a responder, ¿verdad? Si yo traté de seguir y no pude seguir, yo debo de saber, porque conozco la palabra, y la misma palabra me dice, si te quedas así, estás condenado. Si me quedo así, estoy condenado. Nos dice ahí en Jeremías 2:19, en el Antiguo Testamento. Yo apenas me estoy acostumbrando con mi Biblia, por esto que voy a batallar un poco más. Esta Biblia según que es nueva. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Es mi primer regalo, ¿verdad? Porque la primera vez que me regalaron, me trajeron otra versión y traía unas imágenes ahí. Y está más o menos.
Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos dice, hermanos? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Muy bien, estamos viendo un texto, hermanos. Nuestro Dios les habla al pueblo de Israel, hermanos. Muchas de las veces ellos abandonaron a Dios. Es más, muchos abandonaron a Dios y fueron severamente castigados, hermanos, porque ellos no quisieron seguir a Dios. Eso ya lo sabemos, la historia, si lo hemos leído, hermanos, hay muchas cosas que por causa del pecado Dios los castigó, ¿verdad? Y dice ahí, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar a mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Les está advirtiendo, hermanos, a estos pueblos, ¿verdad? Ellos ya estaban viendo, hermanos, las consecuencias del haber dejado a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que saber claramente, hermanos, que no digamos después que nadie me dijo, yo no sabía que Dios me iba a castigar. Si nosotros dejamos el camino de Dios, hermanos, pues dijo por ahí un hermano que ya falleció, mejor agarro el cuchillo y me doy un balazo, iba a decir, ¿eh? ¿Por qué, hermanos? Porque hemos dejado el camino de Dios. Nosotros, hermanos, los que estemos aquí en esta tarde, que vamos a escuchar esta clase, pongamos mucha atención, hermanos, en no dejar el camino de Dios. Si usted, hermanos, si yo en alguna vez he tratado de dejar el camino de Dios, vamos a saber en esta tarde, hermanos, que cuán difícil es haber dejado el camino de Dios. Dice en el 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20, hermanos, también nos dice ahí, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 20, hermanos, los que lo tengan. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor. Muy bien, hermana, gracias. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el desconocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. El texto no necesita mucha explicación, nos lo dice claramente, ¿verdad? Dice que una vez escaparon, se salieron ya de las contaminaciones del mundo y vamos de nuevo, ¿verdad? Así estaba el pueblo de Israel, hermanos, cuando salió de Egipto. ¿Cuánto batalló Moisés? ¿Cuánto batalló Dios para sacar ese pueblo? Y al haber caminado unos cuantos kilómetros, es más, ni aún cruzaban el Mar Rojo, se querían devolver, hermanos. Les gustaba el ambiente, les gustaba quizás el trabajo del mundo y se querían regresar a Egipto, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos estar muy al pendiente de las cosas de Dios. No nos vaya a pasar como lo que dice ahí el apóstol Pedro. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así está sucediendo, hermanos. Así va a suceder si nosotros, hermanos, descuidamos las cosas de Dios. Ya lo hemos visto. Y nosotros, hermanos, los que seguimos aún aquí, debemos ser muy cuidadosos en no dejar el camino de Dios, porque si dejamos el camino de Dios, si nos quedamos así, estamos condenados, ¿verdad? Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Punto número 2, hermanos. Pero no es necesario quedarse así. ¿Por qué, hermanos? Nos dice ahí en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Muchas de las veces, hermano, nosotros cuando cometemos un error, lo que primero en que llegamos a pensar es dejar las cosas de Dios, ¿verdad? Si alguien nos ofende, lo primero que tratamos de hacer, primera de Juan 1:9, lo primero que tratamos de hacer es dejar el camino de Dios. Y a veces pensamos muy humanamente, no ponemos las cosas espirituales primero, decimos, porque el hermano Ezequiel me hizo algo, para que se le quite no voy a la iglesia, ¿verdad? El trato no hice con mi hermano Ezequiel, tampoco lo hice con una hermana o con un hermano. Mi palabra lo di a mi Dios, ¿verdad? Y a veces llegamos a esta conclusión en que no, es que es el hermano, no fue lo que me dijo, me afectó y ya no voy. Eso estorba el camino para llegar a nuestro Dios, ¿verdad? Pero bien sabemos, hermano, dice ahí el texto claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Si yo he cometido pecados, si yo he estado mal delante de Dios, si yo he murmurado, si he hecho muchas cosas abominables delante de mi Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme en casa? Pedir perdón a mi Dios, ¿verdad? Porque es la única salida, es como yo puedo llegar a heredar la vida eterna. Si me quedo así, estoy condenado. Y no es necesario quedarnos así, siempre buscar la salida. Si estoy con un hermano enojado, bueno, voy a ponerme en paz con él, porque si voy a estar en la iglesia y enojado, pues de nada sirve, ¿verdad? Mi adoración sería en vano, ¿verdad? Entonces también nos dice ahí en 1 de Juan 2:1, por si alguien hubiera cometido pecado, dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Si usted, hermana, si yo, si quien sea de nosotros haya cometido pecados, no se quede así, hermanos, porque es darle oportunidad al enemigo para atraparnos, ¿verdad? Porque yo decía una vez, si yo me peleo con mi esposa en la mañana y pido perdón hasta el siguiente día, ¿cuánto tiempo le di al enemigo para que trabajara en mí? Le di 24 horas, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Si me peleo ahorita en la mañana, busco lo más rápido, ¿verdad? El estar en paz con mi esposa o con quien sea que yo haya discutido. Porque mientras estamos enojados, ¿qué tenemos en nuestra mente? La mente trabaja, ¿verdad? No sé si ustedes se pelean con alguien y están ahí bien tranquilos. No, la mente está trabajando al 100. El enemigo está manejando nuestra vida. Entonces, entre más rápido le demos la salida, entre más rápido pidamos perdón, es mejor, hermanos. Porque el estar ahí con el coraje, aparte de eso nos enfermamos nosotros, ¿verdad? Pero eso nos afecta, hermanos. Eso nos afecta para continuar con el camino de nuestro Dios. Y entonces, más después, vamos a decir, traté una vez y no pude conseguir. Muy bien, hermanos. Ahí dice también el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, te puedes enojar, pero no guardes rencor. Pues sí, en sí el enojo no es pecado, ¿eh? El enojo es cuando se lleva a cabo las cosas que hacemos. Muy bien, también vamos a ver, hermanos, unos ejemplos, dos ejemplos, hermanos, de personas que cometieron el error, hermanos, y cómo ellos pudieron solucionar este problema. Vamos a ver primero de un rey muy conocido, el segundo rey de Israel. ¿Quién es? Muy bien, David. Los que dan clases de los niños sí saben, ¿verdad? Muy bien, Salmo 51. Salmos 51. Salmos capítulo 51, vamos a leer un pedacito, para ahí ya sabemos, ¿verdad? quién fue el que cometió pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bienes, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí está, sigue hablando, hermanos, el rey David acerca del pecado, hermanos, que había cometido él. Y ustedes bien ya saben cuál fue el error que cometió. El haberse casado, el haberse tenido relaciones con la esposa de Urías, ¿verdad? Betsabé. Él había cometido un error muy grave, hermanos. Él sabía perfectamente que iba a tener consecuencias acerca del pecado que había hecho. Y Dios mismo le había dicho que iba a tener sus consecuencias. David, hermanos, reconoció el pecado en el que estaba. Eso es lo que nos trata nuestro Dios, que nosotros veamos, hermanos, cuando estamos cometiendo un error. Por eso nos dice ahí en los textos que vimos en 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:1, nos dice, hermanos, que tenemos que reconocer que es nuestro Dios el quien perdona todas estas cosas. Si nosotros cometimos un error, aún es tiempo, mientras tengamos vida, nosotros podemos pedir perdón a quien ofendimos y pedirle perdón a Dios. Si ofendimos a nuestra esposa, tenemos que reconciliarnos lo más pronto posible. ¿Por qué? Dice por ahí un texto, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Muy bien. Otra parábola, hermanos, una parábola del Señor Jesús, ahí en Lucas 15. Lucas capítulo 15. Es una parábola del hijo pródigo. Estamos viendo a David y vamos a ver esta parábola. A ver. Lucas 15, yo lo tengo aquí, Lucas 15:11. Sí, Lucas capítulo 15, versículo 11. No lo vamos a leer todo, hermanos, pero ustedes ya saben cuál es la parábola, ya lo hemos leído varias veces, creo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia, a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ahí está el texto. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí estamos viendo, hermanos, él estaba pensando, él estaba meditando, esto es lo que le voy a decir a mi padre. Luego dice, ¿sabes qué, padre? Dice el 21. El 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí estamos viendo, hermanos, la parábola del Señor Jesús, que les hace a los judíos, hermanos, porque muchos de ellos se habían ido, ¿verdad? Se habían ido en pos de dioses, y era difícil regresarse, hermanos, de aquellas cosas. Ahí les hacía ver, hermanos, que cuán bueno es, hermanos, regresarse como hijo de Dios. Nosotros, hermanos, debemos aplicar esta parábola como lo hizo el hijo pródigo. Allá estando allá en aquellas cosas, volviendo en sí, dice el versículo 17, empezó a planear, ¿cómo voy a regresar a mi padre? Estas cosas que he hecho no le agradan a mi padre. Mi padre tiene muchas bendiciones, muchas cosas, y yo aquí sufriendo, muriéndome de hambre. Eso es lo que debemos de pensar nosotros también, hermanos, cuando estemos lejos de nuestro Dios.
Yo me acuerdo una vez prediqué cuando todavía había muchos hermanos que se habían bautizado, eran nuevos, hice un tema, ¿verdad? Y les decía, hermanos, cuando ustedes estén allá lejos, hermanos, acuérdense de esta predicación y si cometieron errores, hermanos, regresen, ¿verdad? A veces estas cosas, hermanos, las predicaciones que se dicen aquí, dicen, pues es el hermano que predicó, pero son palabras de nuestro Dios, hermanos. Dios no puede bajar a decirnos. Por eso muchos hermanos aquí nos preparamos a veces para darles estas clases, estas predicaciones, porque son palabras de Dios y debemos de tomarla muy seriamente, hermanos. También, hermanos, ahí vimos esos dos. David, después de haber cometido pecado, después de haber matado prácticamente a Urías, ¿verdad? Y después de haberse casado con Betsabé, se arrepintió, ¿verdad? También estamos viendo el hijo pródigo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercer punto. Entonces, no confíe en su propia fuerza, pero confíe en el poder de Dios. Cuando usted, hermano, y yo estemos en un error, no confiemos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Porque esto no está bien. Porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a perder la batalla. Nos dice ahí en Filipenses 4:13, Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿De memoria? Muy bien, hermanos. Así lo dicen cuando están. Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nos damos cuenta quién fue el personaje que dijo este texto, si nos comparamos a él, hermanos, prácticamente no somos nada en cuestión de trabajo, en cuestión de sufrimientos. Lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así debemos de decir, hermanos, cuando estemos en situaciones muy difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También nos dice 1 de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Judas 24, hermanos, también nos da un texto, hermanos, para cuando estemos en estas situaciones. No debemos de confiar en nuestras propias fuerzas. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso, hermanos. Debemos de confiar totalmente, hermanos, cuando estemos, o siempre, hermanos, siempre debemos de confiar en Él, porque Él es poderoso, hermanos, para ayudarnos en cualquier situación en la que nos encontramos. Veíamos el viernes, hermanos, acerca de Abraham, hermanos, el error que cometió estando en un lugar, y dice ahí que desciende a Egipto, ¿verdad? Ahí fue en contra de la voluntad de Dios. Lo que él hubiera hecho era consultar primero a Dios. Y si nosotros a veces, hermanos, vemos las consecuencias de nuestros hechos, ¿verdad? A veces nos endeudamos y después estamos sufriendo. A veces nuestros hijos los sacamos afuera en tiempos de frío, y luego cuando se enferman y le estamos echando la culpa a Dios, ¿verdad? Eso también me pasa a mí con mis chiquillos. A veces esas cosas se pueden evitar. Hay muchas cosas que se pueden evitar para no estar sufriendo. Entonces, hermanos, hay que ver estas cosas, en que nosotros también estamos tan implicados en esto, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas y no queremos las consecuencias. Cada cosa que hagamos nosotros va a tener una consecuencia. Hacemos cosas buenas vamos a recibir a nuestro Dios. Pero si nos salimos de lo que dice Dios, de las reglas que nos pone nuestro Señor, vamos a tener malas consecuencias. Pero no vamos a confiar en nuestras fuerzas, hermanos. Vamos a confiar en nuestro Dios. Ahí nos dice ya un texto para cerrar esto. Proverbios capítulo 3, versículo
5. ¿Qué dice Ángel? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy bien, fíjate de Jehová tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay otro texto por ahí más abajito que también casi es lo mismo. Es Proverbios 3:5, el texto que ahorita. Por ahí un texto también, hermanos, también que nos dice casi igual, ¿verdad? Pero con el versículo 5 que lo leemos, hermanos, es muy suficiente. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deja en las manos de Dios cualquier problema, hermanos. Todos hemos tenido problemas. Los primeros cristianos han tenido problemas. Nuestro Señor Jesucristo tuvo problemas. Los israelitas todos hemos tenido problemas, hermanos. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de la madurez del cristiano. Pero ¿qué nos dice, hermanos, en 1 Corintios 10:13? Primero los Corintios capítulo 10, versículo 13. A ver si es. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las cosas que hemos pasado en nuestra vida, hermanos, todos es lo normal. Les pasa también, nos pasa a nosotros, y a veces también les pasa a los que no creen en Dios, ¿verdad? Porque dice ahí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Está la promesa, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Confiar en Él, dar lo que pide Dios, hacer lo que dice Dios, para que nosotros cuando estemos en tentación, en diversas pruebas, podamos confiar en Él. Entonces, hermanos, el tema se trató. Quise una vez, pero no pude. Traté una vez, pero no pude seguir. Escuché estas personas, hermanos, que estaban diciendo estas cosas. Dije, esto nos pasa a nosotros también. Traté una vez y no pude seguir, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que no estemos nosotros también comentando estas cosas con otras personas. Yo estuve una vez en la iglesia de Cristo. Yo traté una vez, pero no pude seguir. ¿Qué hay que hacer, hermanos? No quedarnos así, porque si nos quedamos así, estamos condenados, ¿sí? No es necesario quedarse así. Y tenemos ejemplos, hermanos, de varias personas. Si nos ponemos a ver cuántas personas cometieron errores y se regresaron, buscaron a Dios, se reconciliaron con Dios y siguieron su vida normal. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a ser muy precavidos, vamos a confiar en nuestro Dios, y si nosotros estamos cometiendo errores, vamos a pedirle perdón a Dios. Si ofendimos a alguien y nos llega a decir, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo ofendemos, ¿verdad? A veces en palabras, a veces con nuestro comportamiento, ofendemos a otros. Y si yo soy el ofendido, ¿qué tengo que hacer? Decirle al hermano, ¿sabes qué, hermano? La verdad, me ofendió con sus palabras. Y si yo ofendí a alguien intencionalmente, pues aún mejor, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante en este camino, y esta clase, esta predicación, hermanos, que nos sirve, ¿verdad? Cada predicación que se trata en este lugar, sabemos bien que es palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.